Si yo miro atrás, empresas que estaban en el año 2000, que hayan seguido, no hay tantas porque es difícil engancharte a las novedades. Nosotros tenemos una ventaja que son los datos. Claro, yo veo cada mes más de 100 empresas y tengo mucha información, ¿no? y mi equipo prueba muchas cosas. Entonces, mi ventaja es que donde tú vas a poder probar 10 cosas, yo pruebo 10 por 100. Entonces, mi capacidad de aprender es muy rápida. Para nuestro sector, si tú no te has convertido en una empresa de guía, estás muerto. En este sector, o te reinventas o mueres. Nosotros es que prácticamente, si no es cada año, cada 2 años nos hemos reinventado, ¿no? Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ya ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Pues David, muchísimas gracias por venirte al evento de Primeros en Barcelona. Un gusto tenerte con nosotros. Encantado, oye. ¿Te parece si, fundador de CiberClick, que ahora hablamos de ello, nos cuentas un pelín los inicios previos a esos par de años, ¿no? Entre universidad y CiberClick? ¿Cómo fue el proceso, el arranque al empezar a montar el proyecto? Sí, a ver, yo realmente, de hecho, la universidad la acabé más tarde porque me faltaba el proyecto final de carrera de ingeniería, pero nada, cuando digamos que acabé, estuve trabajando en Pastas Gallo como ingeniero de fábrica. O sea, estaba en la fábrica más en la parte de procesos, riesgos laborales, reingeniería de proyectos, pero vaya, es que estuve muy poco tiempo. Y claro, esto estamos hablando 98, 99, y muchos no lo habíais vivido, ¿no? Pero era el momento este de que crecía todo el tema de Internet, y a mí la verdad es que la tecnología me apasionaba, y pensé en ese momento, oye, de ingeniero puedo hacer siempre, es decir, siempre puedo volver a la empresa. Ahora es la oportunidad de montar algo que era una idea que siempre había tenido, ¿no? Yo tenía ganas de montar mi proyecto, pero yo me acuerdo de pequeño estoy hablando época de la EGB, pero de estar a 12, 13 años, pensar, me gustaría montar algo, pero ¿cómo voy a hacer para montar una fábrica? ¿De dónde voy a sacar el dinero, ¿no? Para ser capaz de construir una fábrica, ¿no? Porque era, claro, en el 80 y algo es lo que se hacía, ¿no? Entonces, en el 99 montamos CiberClick, y yo la lógica fue, oye, voy a probarlo. No hay expertos, es decir, si me va bien, rápidamente seré uno de los expertos porque no hay, y si me va mal, pues mira, el año que viene o el siguiente me vuelvo a hacer de ingeniero y nada, y ahí arrancamos. Y esos fueron los inicios. ¿Cuántos lo montasteis? ¿Cómo fue aquel equipo fundador? Pues era en el 99 y éramos tres cofundadores, y tuvimos 2 socios que invirtieron. Nosotros levantamos 1 millón de euros a principios del 2000, y fue relevante porque si hubiera sido 2 meses más tarde no hubiéramos aguantado. Por ahí está Oriol, que compartíamos casi oficina, estábamos paré con paré, ¿no? Él estaba lanzando su proyecto, y además era un edificio en Barcelona, pero no había edificios con buena conectividad. Entonces tenías que buscar día uno, ¿no? Era el edificio Nova, ¿te acuerdas? Sí, que estaba creo que por Travesera de Gracia. Entonces era de los pocos edificios que tenía buen internet en Barcelona. Estábamos ahí porque teníamos los servidores, que nosotros empezamos siendo una solución tecnológica de publicidad. ¿Qué es lo que queréis hacer en ese momento? Pues el nombre CiberClick viene porque vendíamos clics. Estamos hablando del año 99, Google existía, pero no existía Google Ads. Entonces, ir a una página web a comprarle clics no era normal. Entonces nosotros montamos como la primera red de habla hispana, donde tú podías ir y decir, oye, yo quiero conseguir que a mi página web lleguen 5.000 personas. Y nosotros te garantizábamos que iban a llegar 5.000 personas. Eso fue el principio. Semilla. Exacto, y era básicamente una empresa tecnológica. Nosotros lo que hacíamos era tener la tecnología para servir los anuncios, para medir si aquel anuncio tenía un clic y tenía una conversión, y luego llegar a acuerdos comerciales con páginas web y con anunciantes. ¿Dentro de los 3 cofundadores habría alguno más tecnológico, más desarrollador, o
desde el No, principio? la parte de tecnología lo hicimos con nuestros inversores. Es decir, nuestros inversores nos daban la tecnología que ellos la habían desarrollado y teníamos, digamos, ya esta solución hecha. ¿Qué vieron los inversores en ese equipo? Tres locos, ¿no? O sea, mira, a veces las cosas pasan un poco, porque le pones cara dura, entonces eran dos socios, eran dos compañías internacionales, que entre ellos tenían un partnership, y fuimos a uno y dijimos, oye, este me ha dicho que va a invertir, y fuimos al otro y dijimos lo mismo, me ha dicho que va a invertir. Todavía ninguno había... No habían confirmado, habían dicho que tenían interés, pero entonces dijeron, hostia, si él invierte, yo también. Ah, vale. Entonces fuimos al otro, oye, ya me ha dicho que sí que invierte, ¿no? Entonces ahí llegamos al acuerdo con ellos y nos dieron la primera solución tecnológica y pusieron 1 millón de euros. Al cabo de unos meses, nos dieron como, primero nos testearon a ver si éramos capaces de crecer y al cabo de 6 meses invirtieron 1 millón de euros. ¿Cómo fue aquellos primeros años? Cuéntanos un poco. Complicados, muy complicados, porque nos pilló la burbuja.com. O sea, en el año 2000 peta la burbuja.com y nosotros veníamos, tú ves nuestra gráfica y era muy chula porque veías, oye, hemos vendido 1.000, 2.000, 4.000 y vamos creciendo a ritmo casi de esto exponencial y de golpe hizo así, ras, se hundió porque desaparecieron las startups de la noche a la mañana y además las que no eran startups dejaron de invertir, dejaron de pagarnos y nosotros tuvimos un par de años muy complicados al punto de que yo en esos 2 años mis 2 cofundadores se fueron. ¿Ah, sí? Sí, porque uno tuvo una oferta muy interesante para irse a trabajar a París y se fue, el otro al final dijo, oye, esto es muy estresante, me voy, y entonces me quedé yo solo y yo empecé a hacer los números de, vale, ¿cuánto dinero me queda? ¿Cuánto me va a costar cerrar de forma ordenada? Y estuvimos a punto de cerrar, estuvimos a 3 meses de cerrar y en esos 3 meses conseguimos un par de proyectos que nos cambiaron, o sea, de repente nos empezaron a generar ingresos y desde entonces. ¿En ese momento qué erais? ¿Un grupito un equipo de 5 o 10 personas? Un poquito más, ¿no? Yo creo que éramos unos 20. Claro, piensa que veníamos de, la idea era que íbamos a crecer, nosotros habíamos abierto en Barcelona, en Madrid, y nuestro siguiente paso era abrir en Miami, que era un poco el playbook de una compañía tecnológica española, era hacer esto, ¿no? Irte a Miami y de Miami Latinoamérica. Entonces, Miami ya no llegamos a abrir, pero nuestra idea era, bueno, vamos a crecer y vamos a tener equipo. Y sí, llegamos a ser esto. En ese momento éramos unos 20. Cuando estábamos a punto de cerrar, redujimos y nos quedaríamos 8 o 9 personas y luego empezamos otra vez a volver a crecer. ¿Y a partir de ahí ya en modo, vamos, sin más rondas de financiación o visteis a tomar el camino de...? No, nosotros ya a partir de ahí empezamos primero break-even y luego ya empezamos a ser rentables, pero sí, ya no tuvimos más rondas de financiación y de hecho a estos inversores les acabé comprando su participación porque ellos estaban cotizados, tuvieron problemas en bolsa y se vendieron todas sus participadas y entonces, bueno, había relación, muy buena relación, me dijo, mira, nosotros tenemos que vender, te lo vamos a poner fácil y te vamos a ayudar en la financiación de la compra. Y en 2006, creo que fue 2007, yo les acabé comprando su participación. Y ahí te quedas ya como socio único. Sí, ahí, bueno, tardé un poquito más en comprarle los otros 2 socios, pero sí, al final acabé yo como socio único. ¿Cómo evoluciona a lo largo de los años CyberClick en cuanto a oferta, en cuanto a propuesta de valor? Claro, a ver, nosotros la evolución ha sido constante, ¿no? En este sector o te reinventas o mueres. Y nosotros es que prácticamente, si no es cada año, cada 2 años nos hemos reinventado, ¿no? Y empezamos a hacer muchas cosas. Empezamos con esta solución de publicidad. Entonces, voy a contaros 2 momentos, que está esta solución de publicidad y en España llegó Google Ads en 2002. Entonces, claro, yo voy a usar Google Ads y digo, es que no vamos a poder competir en la vida, o sea, van a comernos en 2 días, ¿no? Con lo cual, este negocio hay que dejarlo. Y nos duró 3 o 4 años más, pero sin ponerle recursos, fuimos abandonándolo. En paralelo, habíamos desarrollado soluciones de marketing móvil para crear sites móviles. Estamos hablando de los Nokia, de las Blackberries, no eran iPhones, ¿no? Entonces, eran teléfonos que ver una web era muy difícil, nosotros te la convertíamos a móvil y ahí hicimos un acuerdo con Movistar, con Vodafone y hacíamos contenidos dentro de sus portales. Entonces, ese negocio también fue creciendo y llegó un momento que el negocio, digamos, de publicidad o de marketing y el negocio de móvil eran parecidos y yo tuve un momento, tenía que tomar la decisión de, bueno,
¿dónde invertimos, ¿no? Y estuve a punto de decidir por el móvil porque veía cómo iba creciendo, pero no sé por qué no decidí por aquí, lo mantuve y a los pocos meses salió el iPhone. Y al ver, claro, yo cogí el primer iPhone, vi una página web con el iPhone y digo, vale, nuestro negocio de móviles se va a la mierda, va a desaparecer, y así fue, o sea, tardó también 3 o 4 años que fue decreciendo, pero el negocio fue a cero. Y otro tema que montamos, claro, al final teníamos que reinventarnos, desarrollamos, que eso sí lo hicimos nosotros, un MailChimp. Nosotros en el año, yo creo que al final del 2000, principios del 2001, montamos la misma solución que tenía MailChimp y la empezamos a comercializar y nos fue relativamente bien, pero llegó un momento que yo no tenía recursos para todo y tuve que decidir, y ahí creo que me equivoqué, decidí, oye, este negocio lo dejo, y mi lógica fue que había visto, ya había un par o tres de empresas internacionales que habían venido a España con soluciones potentes, y digo, hostia, si tengo que competir con todo no me va a dar, y cerré el negocio, acabamos haciendo un acuerdo con una de las compañías internacionales, y bueno, creo que yo, si hubiera hecho la apuesta, seguramente me hubiera ido bien, porque ha habido, y más en España ha habido un par de casos, ¿no?, que les ha ido bien. Pero bueno, ahí tomamos esa decisión y seguimos pues más en la parte que tenía que ver con marketing. ¿Cómo has enfocado durante todo este tiempo la innovación? Porque entiendo que tu sector es realmente incómodo. No puedes quedarte parado 2 días. ¿Cómo lo has enfocado en cuanto a equipo? A ver, nosotros tenemos, o sea, cuando entras en CiberClick, te tiene que gustar el cambio y la innovación. O sea, va dentro del pack de bienvenida. Es, oye, si no te gusta el cambio, o sea, te has equivocado de empresa. Y tenemos uno de los valores o principios que aplicamos, le llamamos Always Find a Better Way, que es siempre busco una manera de innovar. Entonces, yo, alguien de mi equipo que si me dice quiere probar algo, siempre es pruébalo. Bueno, no te gastes todo el dinero que tenemos, pero pruébalo de la forma más económica posible y a ver qué pasa. Y esa mentalidad, o sea, es de todo el mundo. Yo, si alguien me viene con una idea de que la quiere probar, es adelante. O sea, haz un MVP, inténtalo, pero al final es la única forma de estar al día. Y luego, nosotros que al final trabajamos con empresas medianas y grandes, somos un partner, ¿no? Ahora somos un partner de IA ya, ¿no?, de aplicar la IA al go-to-market, pero somos un partner y nosotros hay una empresa que llevamos trabajando desde el 2003, otra desde 2006, otra 2010, es decir, llevamos 23 años, 20, trabajando con la misma compañía sin un contrato que te ate a decir, oye, es que tienes que estar conmigo sí o sí, y eso solo es gracias a que estamos constantemente cambiando, ¿no? Si yo miro atrás, empresas que estaban en el año 2000, que hayan seguido, no hay tantas porque es difícil engancharte a las novedades. Entonces tienes que tener gente que no le importe cambiar, no al revés, que le guste, que quiera probar cosas, y a mí particularmente soy bastante friki de esto, cualquier cosa que hay nueva me gusta probarla, entonces me permite, pues eso, tomar decisiones. Yo, por ejemplo, ahora vivo en Inglaterra y para mí es una ventaja estar allí porque Inglaterra a nivel digital no está a nivel de Estados Unidos, pero está un paso o 2 por delante de España. Entonces, tú ves las cosas. Nosotros, mira, no sé si alguno habéis comprado ya en TikTok Shop, va a ser, si alguno tenéis alguna idea de negocio, vendéis producto, va a ser una bomba. Nosotros ya hemos lanzado un TikTok Shop en España, pero yo hace 3 años que sé que teníamos que lanzarlo, porque yo lo veía en Inglaterra, yo veía los números, veía las ventas y digo, joder, es que en cuanto ahora en España tenemos que lanzar por el volumen de negocio que está generando. Entonces, también es un poco exponerte cerca de donde están las novedades. A día de hoy sois un equipo de alrededor de 100 personas, me decías. Más o menos, sí. Sí. ¿Dónde han estado los grandes cambios a nivel de tu papel en la organización? ¿Y qué te ha costado quizá más a lo largo de este camino? A ver, yo creo que cuanto más creces, más fácil es, ¿no? Porque o eres 2 o 3 que lo tienes todo muy cerca, o hay como esos estadios, ¿no? El de las 20 personas, el de los 50, el de los 100, ¿no? Sería otro estadio. A ver, la ventaja a medida que vas creciendo es que puedes tener gente mejor y delegar, ¿no? Y olvidarte de diferentes temas. Entonces, yo, por ejemplo, hay un tema que a veces hablo con emprendedores, ¿no?, que lo tienen todavía. El otro día hablaba con un emprendedor, pues bueno, son 20 personas y él seguía haciendo 2 cosas que son muy críticas. Una, llevaba toda la parte más financiera, contable, y también llevaba el marketing. Digo, bueno, es que con el tamaño que tienes no puedes llevar estas 2 cosas, ¿no? Entonces, yo la primera que me quité de encima fue la financiera, contable. Es que a mí no me gusta nada, o sea, a mí se me mata. Si me pones a hacer este trabajo,
lo voy a hacer mal y voy a sufrir. Entonces, bueno, es encontrar una persona y decir, bueno, esta persona realmente disfruta más que yo con este trabajo. Entonces, yo realmente de esta parte me encargo muy poco, ¿no? La siguiente, pues bueno, la parte más de tecnología e innovación, tener a alguien que se encargue. Yo, por ejemplo, un cambio interesante para mí ha sido toda la parte de operaciones, ¿no? Tener una persona que es quien se encarga de operaciones y es, oye, yo si es de la puerta hacia adentro, no me preguntes nada, ¿sabes? O sea, a mí pregúntame de la puerta hacia afuera, de qué va a pasar en el mercado, cuál es la tendencia, pero si es de la puerta hacia adentro, pregúntale a ella. Eso también te ayuda porque te libera tiempo para centrarte pues, en un poco en cómo puedes hacer para crecer. Okay. Me comentabas antes que por el camino la empresa se convirtió en un grupo de empresas. Sí, correcto? Nosotros en el año 2006-2007, cuando yo recompro a mis inversores, claro, me encuentro que tengo una deuda que tengo que pagar y tampoco tenía una gran empresa, entonces digo, ostras, tampoco tengo muchos recursos, pero empezábamos a hacer muchas cosas. Con ese tema de, oye, tenemos que probar todo lo último, teníamos la solución de email marketing, teníamos el tema de móviles, habíamos desarrollado un área de publicidad en buscadores, teníamos un área de captación de leads, otra de gestión de CRM, entonces teníamos áreas distintas que decía, ostras, son muchas cosas, encontrar gente potente para cada área va a ser muy difícil y va a ser caro y no tengo los recursos. Entonces a mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, voy a hacer un spin-off. Lo que voy a hacer es voy a sacar una de las áreas que ya factura, imagínate, hay un área que factura 400.000 euros, la saco y busco una persona que quiera ser socio de este área. Entonces busqué una persona para este área. Luego, ¿De dentro de la empresa o de fuera? De fuera. Fueron todos de fuera, podía haber sido de dentro, pero un poco tiré de contactos, entonces acabé creando 5 compañías y teníamos un grupo de 5 empresas que nos fue muy bien a nivel empresarial, crecimos mucho, que no funcionó, ¿no? Por si alguno tiene esa idea de montarlo, básicamente funcionó que la persona que estaba en cada compañía, que actuaba como CEO de esa empresa, era socio solo de esa empresa. Entonces, claro, tú al final tienes un grupo de empresas donde cada uno tiene unos intereses particulares. Entonces, costaba mucho crear sinergias y estrategias de grupo. Entonces, llegó un momento que aquello no era viable y yo lo que hice fue vender la participación de CiberClick, que éramos el socio mayoritario en cada una de las compañías, y volver a montarlo de cero. O sea, yo pasé, no sé, éramos igual 200 personas en ese momento, o sea, un grupo ya grande. Pasé de 200 a 20 o 15, no sé, yo creo que el momento más bajo igual 15, y empezamos a montar otra vez los mismos servicios, pero bajo una sola marca, que esto lo hace mucho más fácil. Claro, antes teníamos 5 marcas, 5 socios, 5 estrategias, ahora tenemos una y te facilita la toma de decisiones. Sabiendo para atrás, ¿no hubieses hecho esa...? Lo habría hecho distinto. Lo que habría hecho es que cada uno de los socios fuera socio de la holding. ¿Vale? Aunque tú ese incentivo en que claro, muy bien. Para que hubiera sinergias, digas, oye, vamos a trabajar juntos la estrategia y no te centres solo en lo que en tu EBITDA, que es lo que a ti te interesa, sino centrémonos en hacer crecer el EBITDA global, porque había muchas sinergias. Yo, por ejemplo, quería montar un equipo de ventas conjunto, pero no, es que yo quiero vender a este tipo de cliente, yo este otro, era muy complicado alinearnos, ¿no? Luego también a nivel de marca, bueno, para tener 5 marcas divides mucho los esfuerzos, ¿no? Pues son productos que un mismo cliente te pediría. Había productos que se podían hacer cross-sell, sí. Lo que tomaste esa decisión para intentar acelerar el crecimiento de cada una de esas líneas. Exacto, y para darles entidad, yo en ese momento pensé, oye, es verdad que si eres muy generalista, te cuesta diferenciarte. Si yo tengo una marca que solo hace esto, que somos los mejores, es más fácil que te contraten, ¿no? Y quizá en ese momento tenía sentido. Yo creo que ahora no, ahora en el momento digital que estamos, tiene más sentido tener una marca con los distintos paraguas dentro de esa marca. Claro, y depende de lo que busque el cliente, ¿no? Cuando el cliente busca las 5 cosas, pues busca un proveedor único, con lo cual tiene valor integrarlo. Exacto. Si el cliente busca una cosa única, tiene valor tener las 5 marcas. Sí, a ver, que no nos fue mal, ¿eh? Yo al final las vendí. Es verdad que no las vendes como si las vendes a un tercero, porque se las vendes a tu socio, pero ha ido bien y las 5 compañías están vivas, las 5 funcionan, es decir, que no fue mal, pero yo ahora, con perspectiva, haría ese cambio. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti en este camino? Que has pasado de gestionar una empresa de cero hasta 200 empleados, luego 20, luego 100. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti a
a convertirte, digamos, en un empresario pues cada vez más sólido y más... ¿Cómo has A aprendido? mí me gusta decirme emprendedor, que empresario no se vende bien en este país, pero... Eso es cierto, pero a día de hoy tenemos... No, sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a recorrer ese camino? A ver, yo creo que al final es hacer lo que me gusta, es decir, yo me lo paso bien, o sea, no cambiaría lo que hago, o sea, haría exactamente lo mismo. Si te me dices, oye, mañana te ponemos 1 billion en el banco, pues a lo mejor tomaría decisiones más locas porque tendría más dinero para gastar y quemaría mucha pasta, pero no cambiaría lo que hago, ¿sabes? Lo que hago me gusta y lo que sería, me arriesgaría mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, es decir, al final, si tú montas un proyecto y no te gusta, pues que te has equivocado, lo estás haciendo mal, tienes que hacer un proyecto que como mínimo te motive. Entonces, esto es lo primero. Y lo segundo es un poco las ganas de aprender, de crecer, no perderlas, ¿no? De decir, oye, yo al final quiero tener un proyecto que crezca, donde con el equipo que trabaje esté a gusto, ¿no? Y que nos lo pasemos bien. Entonces, esto como principios de vida, al final a mí me han ayudado mucho porque es verdad que, bueno, todos lo habréis pasado momentos difíciles, ¿no? Yo estaba, antes en mi podcast estaba entrevistando, saldrá aquí 2 o 3 semanas, a una empresaria de segunda generación y me explicaba, oye, es que mi padre solo hacíamos vacaciones, o sea, yo solo sabía que haría vacaciones el 15 de agosto, porque eran esos días que era festivo, y entonces mi padre llamaba el 14, oye, que sí, nos vamos de vacaciones. Bueno, ser empresario tiene esto, ¿no? Que al final estás siempre con problemas, con temas a solucionar, entonces como mínimo que lo que hagas te motive. Y en cuanto a aprendizaje, ¿ha sido aprendizaje puramente a base de tortas, a base de mentores, a base de compañeros? Todo, sí. O sea, yo cada año invierto algo en aprender. Entonces, yo hago un año profesional, un año personal, ¿vale? O sea... En cuanto a un objetivo de desarrollo... Sí, cada año, este año, por ejemplo, el año pasado estuve en Stanford y he estado una semana en Stanford con un grupo de CEOs. Pues entonces, oye, foco, en este caso, ¿no? Pues más de 100% empresarial, ¿no? Otro año voy a hacer algún curso que tenga que ver con desarrollo personal y he hecho 1000 historias, ¿no? Pero siempre he pensado en algo que me ayude a mí como persona y que me ayude como líder. Entonces, esto al final es básico porque cada año tengo una parada para repensar las cosas, ¿no? Lo de los mentores también, o sea, al final tener gente que puedas acercarte a ellos y preguntarles, ¿no? Pues es interesante. Aquí, por ejemplo, que desgraciadamente falleció hace poco, Gabriel Masforroy, pues es alguien que a mí me había ayudado, que en algún momento, oye, pues tienes alguna duda, le consultas, y es alguien que tenía 20 años más que yo y que había montado empresas muy grandes, ¿no? Pues ejemplos como este, ¿no? Pues he podido tirar. Y luego grupos como Vimeros, ¿no? Yo tengo un grupo de emprendedores también que nos juntamos, que compartimos información, ¿no? Yo esta noche ceno con dos CEOs que nos vemos frecuentemente y donde cada uno saca un poco sus temas y los otros, pues bueno, opinan, comparten, ¿no? Y te dan un poco experiencias. Y lo otro que cada vez hago menos, por desgracia, es lo de leer, ¿no? O sea, yo leía mucho, o sea, era bastante obsesionado y leía mucho. Ahora con las nuevas tecnologías me cuesta más y escucho audiolibros y podcasts, pero yo leía mucho, o sea, algún año había llegado a leer 100 libros en un año, ¿no? Era bastante obsesivo, ¿no? Pero sí que tenía medias de 50 libros al año. Ahora lo he bajado bastante, no sé cuántos hago, igual hago 20 o así. Libro y podcast escucho mucho, entonces también me da mucho que pensar, escuchar a otra gente. Además es que ahora es una pasada, no sé si es que en YouTube o en podcast, no sé, tienes una charla con Elon Musk de 3 horas y te estás aquí 3 horas escuchando cómo piensa. Es que con cualquier persona que te interese, lo primero que hago es buscar, oye, qué tiene publicado, y te escuchas 2 o 3 entrevistas, ¿no? Y, ostras, te da un montón de insights. ¿Dónde está CiberClick a día de hoy? ¿Puedes hablar algún número más allá de los 100 empleados? Sí, nosotros facturación, a ver, nuestro sector es un poco tricky porque tienes la facturación con publicidad y sin publicidad estaríamos alrededor de los 30 millones de euros, sin publicidad son 9. De acuerdo. ¿Vale? 100 empleados, afortunadamente toco madera que dure mucho, EBITDA positivo, ¿no? Y luego sobre todo presencia principalmente en España, aunque tenemos un pequeño equipo en México, Colombia, Argentina. Y tenemos una compañía en UK, que es donde estoy yo, que ahora es muy pequeñita, ¿vale? Pero nuestra idea también es hacerla crecer
por el potencial del mercado, ¿no? Es decir, al final es un mercado muy grande. Ahí sí que en España somos al final un partner de estrategia de IA y digital. En UK solo ofrecemos un servicio que es HubSpot. Nosotros somos en España el partner número 1 de HubSpot. Entonces, en UK, si yo voy a vender todo, pues si coges CyberClick dentro del ranking, pues bueno, en el top 20 español estamos seguro, ¿no? de las partners independientes. Y en HubSpot somos el número 1 en Iberia. Pero en UK, si me voy, a lo mejor estoy en el top 200. Ir a vender siendo el top 200 es complicado. En HubSpot, si cogemos todo UK, estamos en el top 10, es decir, seríamos de los 10 empresas más grandes. Entonces, por eso nuestra apuesta va a ser esta. De aquí, si me invitáis de aquí 3 años, ya os contaré cómo ha ido, a ver si ha funcionado o no. Esperemos que bien. De momento tenemos ya algunos proyectos y hay que ver cómo evoluciona. Okay. Cuéntanos cómo ves tu industria con el último par de años que estamos viviendo y con el impacto de la IA a futuro. ¿Cómo ves los cambios? Sí, a ver, yo lo veo con mucho optimismo, pero porque soy optimista de base, ¿no? Pero es verdad que es un momento es muy interesante. Para mí es como revivir el 98-99, ¿no? Yo me imagino que Oriol, que estábamos allí, y Joan, que también ahora no te veo, ¿no? Pero por ahí está Joan, también lo habías vivido, ¿no? Eran años que era una pasada, ¿no? Pero era una pasada, pero no había usuarios. ¿Os acordáis que, yo me acuerdo, o sea, no, ahí en España hay 500.000 personas que se conectan a Internet, ¿no? Claro, ahora sí que hay usuarios y es esta revolución de la IA, entonces para mí es un momento brutal, ¿no? Que es, hostia, te vas a dormir pensando ya, bueno, ¿mañana qué, no? ¿Mañana qué habrá pasado? Entonces, para nuestro sector, si tú no te has convertido en una empresa de IA, estás muerto. O sea, realmente eres ya un cadáver y no lo sabes, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que todo tu equipo tiene que ser AI savvy y tienes que hacer cualquier cosa que hagas, tiene que estar hecha con IA desde el principio. Nosotros, por ejemplo, pues hemos conseguido que Google nos ha puesto en un piloto de BO3 y ha cogido 20 empresas en Europa. Bueno, pues ahí tenemos una ventaja y podemos hacer cosas que otras empresas no hacen. Hacemos proyectos con HubSpot y con OpenAI, con conexiones. Bueno, al final es que todo lo que hagas lo replantees, decir, vale, esto lo hacía así, ¿vale? Y es que es en 2024, no hay que irse más atrás. Si en 2024 en mi sector haces lo mismo, o sea, ahora haces lo mismo que en 2024 y no cambias, eres un cadáver, estás muerto. ¿En qué medida te preocupa que una parte no pequeña de vuestros ingresos el día de mañana pueda hacerlos el cliente de una manera pues, totalmente autónoma? Yo lo tengo descontado ya. O sea, para mí ya hay servicios que están descontados, es decir, toda la parte, por ejemplo, hay toda una gestión, o sea, nosotros somos partners de Meta, de Google, de LinkedIn, montar las campañas allí dentro, hay una gestión manual, eso está descontado, nosotros eso ya no lo vamos a vender. En 2 años no vas a tener ahí. No, ese negocio nuestro negocio es más la estrategia y nosotros tenemos una ventaja que son los datos. Claro, yo veo cada mes más de 100 empresas y tengo mucha información, ¿no? y mi equipo prueba muchas cosas. Entonces, mi ventaja es que donde tú vas a poder probar 10 cosas, yo pruebo 10 por 100. Entonces, mi capacidad de aprender es muy rápida. Ese es nuestro valor y es un poco lo que vamos a vender. El decirte, oye, con nosotros vas a ir mucho más rápido en ese aprendizaje. Internamente, ¿cómo ves la evolución del tamaño de tu equipo? Pues, a ver, en principio nuestra idea es crecer menos o sea, intentar no crecer. Nosotros los dos, o sea, este último año, el 25, somos menos personas y hemos facturado más, lo cual es siempre muy positivo, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces, nosotros un poco la idea es solo crecer si realmente nos crecen mucho los ingresos y podemos hacer más cosas para entonces abaratar los costes y venderlo con IA. Pero digamos que un poco nuestra obsesión es no solucionar los problemas con gente, sino con IA. Okay. Entonces, no sé si creceremos o no. Hombre, si en UK nos va bien, seguro que creceremos, ¿no? Porque tenemos proyectos que estamos haciendo, novedades con IA que seguramente vamos a crecer, pero haciendo lo mismo que hacíamos antes, seguro que no. Imagino que es complicado, pero ¿dónde ves CyberClick en 5 o 10 años? ¿Te haces tú? No lo sé. ¿Lo intentas? No. Demasiado complicado. Es que es imposible decírtelo. O sea, yo lo que te puedo hablar son de los principios de lo que queremos hacer, ¿no? Que al final es, oye, un equipo de gente muy cualificada
con ganas de innovar y de probar cosas nuevas, una experiencia de nuestros clientes, wow, que digan, ostras, los resultados son espectaculares. Ahora, lo que haremos, no tengo ni idea. Es decir, nosotros hicimos hace 7 o 8 años ese ejercicio famoso del why, de Simon Sinek, el how, el what, el why. El why se va a mantener, no tengo duda. El what que teníamos ya no nos sirve. O sea, de hecho, ahora este año haremos otra vez, una vez al año juntamos a todo el equipo y ahí lo replantearemos porque nuestro what ya no nos sirve. O sea, el que hicimos, que lo hemos ido revisando, lo hemos revisado 2 o 3 veces, se han hecho pequeños cambios, pero ahora ya hay que replantearlo porque ya nos sirve el que teníamos último. ¿Y tú cómo te ves en 10 años? Pues tienes tu faceta de CEO, ¿no? Sí. En LinkedIn tienes Chief Empathy Officer. Exacto, sí. Pero además has participado en diferentes roles con otras empresas, ¿no? ¿Cómo ves tu papel? Sí. A ver, es lo que decíamos antes de los cambios, ¿no? Que yo decía, oye, tienes que hacer lo que te gusta. Yo me he intentado montar la vida que me gusta, ¿vale? Entonces, ¿a mí qué me gusta? Me gusta montar empresas y hacerlas crecer. Eso de momento lo hago con CyberClick. ¿Dónde estaremos? No lo sé, espero que duremos muchos años. Pero hombre, si mañana viniera OpenAI y nos dice que nos quiere comprar, pues seguramente venderíamos, porque depende de la propuesta que te hagan. Y luego tengo el rol que tiene que ver mucho con, más que con invertir, con mentorizar. Yo estoy en Seed Rocket, en el año 2008 nos juntamos una serie de emprendedores de final de los años 90, tecnológicos. Estaba pues los fundadores de Atrapalo.com, de Idealista también estaban, de Softonic, de Infojobs, ¿no? De todas estas empresas. Nos juntamos varios con una idea que era, oye, hace 10 años, cuando yo empecé, me hubiera gustado que alguien me hubiera dedicado un poquito de tiempo para contarme cosas, porque a mí me hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza, o sea, y muchos años de pasarlo mal, ¿no? Entonces, con esa idea dijimos, vamos a hacer un campus, vamos a traer emprendedores y les contamos nuestra experiencia y les ponemos un ticket muy pequeño, es casi simbólico. Pero, ¿qué ocurre? Que como nosotros invertimos, para otros inversores les estamos validando la idea, es decir, oye, si yo, que tengo experiencia en startups, que tengo experiencia en tecnología, te digo que esta startup es buena, es fácil que otros inversores inviertan. Entonces, mi tesis era no perder dinero. O sea, yo esto no lo hago para ganar dinero, lo hago para no perder, o sea, lo hago por un tema de que me hubiera gustado y si queríamos en ese momento decir, oye, si queremos que Barcelona, que España sean emprendedoras, necesitas empezar tú haciendo algo, ¿no? Entonces hicimos campus de Barcelona, campus de Madrid, empezamos a hacer esto con la idea de, oye, que se promueva esa emprendeduría. Por suerte, ¿no? Casi 20 años después, esto es otro panorama, ¿no? Pero mi idea es que no quiero perder dinero. Entonces, empecé así y he tenido la suerte de encontrar varias compañías que han ido muy bien. Una, me lo preguntabas antes, la de Deport Village. Pues bueno, es para mí una de las mejores experiencias profesionales porque yo entré, de hecho, Xavier, él era cliente de CyberClick porque trabajaba en eDreams y nosotros le hacíamos alguna acción de marketing. Y entonces me contó, oye, voy a montar este proyecto y tal, o sea, lo voy a empezar de cero y dije, oye, vente a Seed Rocket y te invertimos, ¿no? Y a partir de aquí te ayudamos. Entonces, claro, como yo le conocía, le había traído, de los inversores que se pusieron en la compañía, fui yo el que los representaba y estuve 10 años en Deport Village cuando la empresa facturaba casi cero y me fui cuando facturaba 200 millones de euros, ¿no? Es decir, que ha sido un recorrido bastante chulo. Y claro, tuve la suerte de como invertí, que no puse mucho, pero como era al principio de todo, era una valoración de 400.000 euros y se vendió por 200 millones, pues digamos lo poco que puse tenía mucho valor. Y eso ya me hizo que ya seguro que no, al menos hasta ahora no perdía dinero con las startups. Entonces, en 10 años te ves a lo mejor en un rol más de invirtiendo en algunas o participando. Sí, a ver, a mí el rol solo de advisor no sé si me gusta, o sea, me gusta meterme también en el barro. A lo mejor de aquí 10 años te digo que he cambiado de opinión, pero me gustaría seguir en el día a día y fresco. Lo que sí seguro es que quiero seguir invirtiendo en startups, pero por el tema más de que me divierto y sobre todo que las startups que
que les va bien, oye, pues es muy chulo saber que tú has estado detrás, que les has ayudado, ¿no? Y que, aunque sea poco, porque es verdad que a Xavier le hubiera ido bien, aunque yo no hubiera estado, ¿no? Pero, bueno, tú estás allí y como mínimo te pones la medalla de mira, yo estaba allí, ¿sabes? Qué bueno. Y algún consejo has dado que le ha ayudado. ¿Nos cuentas un poco tu faceta como escritor? 2 libros, ¿no? 2 libros, sí. Uno es La empresa más feliz del mundo y el otro es Diario de un millennial. Ya tienen sus años, son de 2015 y de 2019. Y, a ver, esto nace un poco también por la idea, yo como leo mucho, pues me gusta aprender leyendo y yo tenía ganas también pues de, ostras, esta información que yo he ido sacando la quiero compartir. Yo en el año 2008 creo que es, o 2007, sí, en el 8, yo voy a hacer un curso al MIT. Lo que os decía, ¿no? De, oye, cada año hago un curso, entonces voy al MIT y es un curso para empresas que facturen mínimo 1 millón de euros. Tenías que ser el fundador de la empresa y el objetivo es, vale, ¿cómo creces, ¿no? ¿Cómo escalas tu empresa? Y voy a ese curso y la primera sesión que te dan es de cómo montar un equipo, cómo hacer crecer tu equipo. Y entonces, lo primero que te cuentan es cómo seleccionar. Y yo no tenía ni idea, o sea, realmente yo digo, hostia, no sé cómo he llegado hasta aquí sin saber seleccionar, ¿no? Y a partir de aquí aprendo a seleccionar y aprendo cómo montar un equipo que la gente esté contenta y tenga ganas de hacer más cosas. Y esto, la primera vez que lo cuento es en Seed Rocket. Lo cuento en Seed Rocket, además era como, lo acabo de aprender, lo acabo de empezar a poner en marcha y veo que esto es muy distinto y lo cuento en Seed Rocket a emprendedores y digo, hostia, y empiezan, joder, qué bien, que me ha ayudado mucho, ¿no? El año siguiente lo vuelvo a contar y la misma historia, todo el mundo estaba como muy contento de esa información. Y entonces ahí nace decir, ostras, lo estoy contando en charlas, ¿por qué no hago un libro que así pueda llegar a mucha más gente y que la gente pues, pueda aprovechar este know-how? Y ahí nace La empresa más feliz del mundo, que es un poco la historia novelada o ficcionada de CyberClick, de los cambios que habíamos ido haciendo, de, bueno, cómo contratábamos, qué tienes en cuenta, cómo montas los equipos, cómo se motiva o consigues que la gente esté motivada. Y de ahí nace el primer libro, La empresa más feliz del mundo, que es el que más ha vendido. Y luego, Diario de un millennial, nace un poco de cuando, ya después de publicar el libro, hay un momento que es cuando la generación millennial empieza a entrar a las empresas, que se les criticaba mucho, ¿no? Había mucha crítica a los millennials de, hostia, no son consistentes, no se esfuerzan. Y en CyberClick éramos todos millennials menos yo, o sea, es decir, todo el mundo eran millennials. De hecho, ahora lo calculé, tenemos una media edad de 32 años. Eric está aquí y yo la subimos, los dos somos los que subimos la edad, pero había mucha gente de 20 años, de 22, ¿no? Entonces tenías gente muy joven y mi experiencia era muy positiva, es decir, yo decía, joder, si yo trabajo muy bien con gente muy joven, ¿por qué los managers se están quejando de los jóvenes, ¿no? Y la reflexión que yo hacía es que estábamos aplicando un sistema de management y de valores que ya no sirven para las nuevas generaciones. Entonces yo publiqué el libro a final del 19 y llegó la pandemia, ¿no? Entonces lógicamente no le pude dedicar tiempo al libro y tal, pero era muy actual porque el libro contaba cosas que luego con la pandemia se han visto claras, ¿no? Es decir, oye, la gente quiere trabajar flexible, quiere trabajar en remoto, la gente si en la compañía no le gusta lo que pasa, se van, que antes no era normal, es decir, antes alguien entraba en tu empresa y tú asumías que esa persona iba a estar toda la vida en la empresa, ¿no? Entonces tú te daba igual si estaba contento o no, iba a quedarse toda la vida. A mí qué me importa, si no está contento, pues que se espabile mientras esté trabajando y haga su trabajo. Pero con las nuevas generaciones esto no es así, la generación millennial y sobre todo la generación Z, pues tienen otras prioridades y si no están contentos se van. Entonces yo esto lo contaba en el 19 y luego se ha visto que efectivamente es así. Entonces la tesis del libro es que tú tienes que cambiar como manager. No es que el millennial se tenga que adaptar a ti. Que no va a suceder. Que no va a suceder, sino que tú como manager tienes que cambiar y hay cosas que antes dabas por hecha que ya no sirven. Entonces esas son las cosas que voy contando en el libro. Y no sé, me gustaría levantar la mano, ¿cuántos tenéis problemas para encontrar gente en vuestras empresas? Que digas, oye, me cuesta... Sí, ¿no? Unos cuantos. O sea, yo el otro día estaba en una
dando una formación en un grupo de empresas del sector de la construcción del tuyo. Todo el mundo. Y todo el mundo, o sea, No hay uno solo. eran de toda España. Era en Madrid, de cada provincia había una empresa. Ninguna, No hay uno que no te diga que no tiene ese problema. Ni una. ninguna me decía, es que yo cojo el que aparece, porque, o sea, tengo que cogerlo, no tengo otra opción. Yo creo que ese reto en algunos sectores se da más que en otros. Luego podemos hablar de que se puede hacer mucho más en esos sectores, pero hay sectores así un poco duros y físicos y demás que no están pasando Exacto. regular para encontrar que alguien aparezca en la entrevista. Sí, hoy estábamos en una comida, nos decían marmolistas, ¿no? Se jubilan y ya no hay... Carpinteros, cerrajeros, de todo. Exacto. Bueno, hostelería tampoco tiene... Sí, en el sector digital también ha sido así durante muchos años, que no había gente para trabajar que tuviera conocimiento, entonces había mucha inflación de salarios porque no había oferta. ¿Va a haber un tercer libro? Pues a mí me gustaría, pero lo que no tengo es el tiempo, no de escribirlo, sino de hacer la promoción. O sea, para que un libro funcione, tienes que ponerle muchas horas de promoción. Entonces yo en la empresa más feliz del mundo, que se han vendido miles, le dediqué mucho tiempo. O sea, cogí una persona de PR, salí en todas las televisiones, salí en las radios, revistas. Pero claro, eso a nivel profesional es un trabajo, es muy intenso. O sea, yo pasaba mucha parte de mi tiempo promocionando el libro, mucha presentación, mucha charla, escribía mucho en redes, entonces me quita mucho tiempo. El segundo, que no le pude dedicar, no se ha vendido tanto, ¿no? Entonces, además coincidió esto, claro, cuando llegó la pandemia nosotros pasamos, el primer año fue bastante complicado, nosotros perdimos dinero, no hicimos ERTE, ¿no? Eso también es interesante contarlo. Yo decidí, teníamos caja y decidí no hacer un ERTE y venga, vamos a darle la vuelta. Entonces perdimos dinero, fue un año intenso y luego a partir de aquí empezamos a crecer a saco, ¿no? Nos empezamos a tener un crecimiento intenso y es que yo veía que era inviable, digo, no puedo, o sea, promocionar un libro con este nivel de crecimiento que estamos teniendo ahora. Muy guay. Pues David, mil gracias. Si te parece, abrimos un poco la Claro, hombre, espacio encantado. para preguntar al público.